Bueno, el último módulo, en este último módulo, vamos a ver. Profe, Sí, creo que eh, usted hablaba de un libro, y usted sabe que yo puedo hablar de dar clase, o sea, yo sí, hago mi cartilla, y sí. no lo podía hacer, usted no lo puede mandar a mí para yo armar una cartilla. ¿Con los libros? Sí, con ese que decía uno, creo que era el libro de... Ahora más tarde mando los libritos, se los voy a mandar por mail para que los chicos los suban como lectura complementaria. Claro, porque eso me estaría faltando tener, yo todo lo que usted les voy a dar clase, todo lo que pueden imprimir. Voy siempre a estudiar de las cartillas, siempre estudio de ahí. Es más fácil que de leer. Es que sí, que Tengo cuando como tenés el para papel, hacer un acto de cartilla que de paso me sirve porque no me acuerdo algo que voy a ellas. es que de ahí sale un montón de cosas que uno siempre tiene que volver al material de estudio. No es cierto, profe, entonces me faltaba eso. Y yo le dije a la profesora, no puedo pasar así a la Bueno, ahora cuando llegue a casa les mando las otras cartillas. Ahora vamos a ver en este último módulo todo lo que tiene que ver con el currículum inclusivo y cómo armar las actividades a partir de los diseños curriculares. Si bien las actividades nos las dan las seños, nosotros también tenemos que tener noción de cómo, de dónde son los contenidos, de dónde aparecen, cómo hacemos, digamos, para planificar la clase o cómo hacemos cuando las actividades que nos dan difieren muchísimo de lo que el niño necesita. Por eso nosotros tenemos que aprender a utilizar los diseños curriculares. En este caso, dice que las políticas educativas que apuntan a garantizar el derecho a la educación se plasman en distintos niveles de concreción curricular. En nuestro país, la Ley de Educación Nacional ha fijado los grandes objetivos de la educación, que son los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Ahí tenemos educación de nivel inicial, educación primaria, educación secundaria, hasta la formación profesional. Y los NAP son a nivel nacional. Y después se hace la bajada, que es el segundo nivel, que son los diseños curriculares jurisdiccionales, que esos son provinciales. Después de eso viene lo que es el PEI, que son las adaptaciones de estos diseños curriculares para cada uno, digamos, de las escuelas. Por eso nosotros vamos a trabajar directamente con los diseños curriculares provinciales. En este caso, como estamos en San Luis, vamos a trabajar pero no difiere mucho de los diseños de otras provincias, solamente en algunas cuestiones, porque se basan en los NAP. Entonces, por ejemplo, María va a tener que usar los diseños curriculares de su espacio, donde ella vive. Y a través también hay que tener en cuenta que los proyectos educativos institucionales son todos diferentes, dependen de las orientaciones que tengan cada escuela. Si bien, por ejemplo, las materias básicas como lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todos van a trabajar los mismos, seguramente van a tener otras áreas curriculares donde van a tener que hacer alguna que otra adaptación. Y el cuarto y último nivel es la planificación, que es lo que nosotros estuvimos viendo y como íbamos a tener las prácticas, es el módulo que adelantamos, por eso se nota tanta disparidad con estos dos últimos módulos y el que vimos, que era el cuarto, que vimos también planificación. Sí. Tendríamos que haberlo visto juntos, pero como íbamos a tener las prácticas, los adelanté y bueno, después vimos lo que seguía. Hola. Entonces, en el diseño curricular de que tenemos en San Luis, tenemos denominaciones de las materias que se toman desde el NAP, que son lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, formación ética y ciudadana, educación tecnológica, educación artística, arte, danza, música, teatro, artes visuales, lengua extranjera, inglés y educación física. Y en el diseño curricular específicamente de San Luis, nosotros nos vamos a encontrar que el nivel primario está organizado por primer y segundo grado juntos, que los toman como un núcleo de aprendizaje, y tenemos una unidad pedagógica, perdón, y después tenemos tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Hoy les traje un ejemplo de cómo preparar, cómo hacer adaptaciones en la primera unidad pedagógica, que es primer y segundo grado. Para que ustedes lo puedan encontrar, van a ir a los diseños curriculares, Educación San Luis, diseños curriculares, que hoy vamos a ir al de educación primaria.
Diseño curricular jurisdiccional de educación primaria. Les dejé el link para que ustedes lo ubiquen en el PDF. Así directamente van y lo buscan ahí cuando tengan que encontrar. Ahí también van a encontrar los de educación secundaria, los de nivel inicial, y con el de nivel inicial es con el que vamos a trabajar para hacer las adaptaciones de la clase que vamos a tener la semana que viene con las otras profes. El horario no lo tenía, ¿no? Martes a las 7 de la tarde. Martes a las 7 de la tarde. Sí, también vamos a pasar la clase vamos a tenerla grabada, así que también te puedes conectar, María, para ver la clase. Acá, con las otras chicas. Ellas las chicas de Jardín de Infantes y Maternal, van a dar una clase, van a dramatizar una clase porque también están viendo el diseño curricular y nosotras nos vamos a encargar de las adaptaciones curriculares de jardín. Para una clase en particular con un tema que la profe ya me va a decir cuál es, por eso no se lo queda. Bueno, este es el diseño curricular de primaria. Tenemos el marco general y son todas cuestiones que tienen que ver con normativas, pero la idea es que ustedes puedan identificar el marco epistemológico, son cuestiones que también tienen que leer para saber en qué se basa el diseño curricular de San Luis. El fundamento de cuáles son las disciplinas fundamentales que enseñan. Y vamos directamente a las unidades pedagógicas. Fichas pedagógicas. Tenemos fichas curriculares, primer y segundo grado, y vamos a encontrar lengua. Entonces, cuando nosotros planifiquemos, vamos a ver, lengua, tiene una unidad pedagógica, primer y segundo grado. ¿Cuáles son las finalidades formativas? Eso tiene que ver con los objetivos generales a los que apunta la lengua en la provincia, en primer y segundo grado. Y entonces, acá vamos a encontrar cuáles son los ejes. Cuando nosotros planifiquemos una actividad, vamos a tener que tener en cuenta estos ejes. La comprensión y la producción oral, la lectura, la escritura y la reflexión sobre la lengua, que son los sistemas, normas y usos y los textos. Y los vamos a ir leyendo ahora y fragmentando para que podamos analizarlo un poquito mejor. Y ustedes sepan cómo hacerlo. Bueno, ir al diseño curricular, leer las materias, identificar las áreas a trabajar y a partir de ahí planificar las actividades de acuerdo a las diferentes temáticas. Generalmente son las maestras del aula quienes nos van a mencionar cuál es el contenido a trabajar, pero debemos conocer el diseño curricular ya que posiblemente tengamos que realizar adaptaciones significativas. Esto de que a veces, si estamos en sexto grado y tenemos a un niño que tiene adaptaciones que tienen que ver con primer y segundo grado, nosotros tenemos que ver cuál es el objetivo general. Esto también tiene que ver con el PPI, que es el proyecto pedagógico que vamos a realizar para el niño en el año y necesitamos saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el niño. Entonces también nos fijamos en estos contenidos, en lengua qué vamos a ver, en matemáticas qué vamos a ver, en las ciencias qué vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar como punto inicial de la clase? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer como adaptaciones? Que es trabajar con consignas sencillas y claras, y yo les sugiero que armen tarjetas de pictogramas para acompañar las consignas. Ahí les dejé un artículo que dice cuáles son los tipos de consignas que tenemos, por ejemplo, según la intención que tenemos, según la modalidad, según su origen. Algunas son para reproducir, otras para comprender. Esto es a modo ilustrativo que ustedes tengan ciertos pictogramas para, por ejemplo, vamos a hacer la tarea, o vamos a
ir a educación física, o es el tiempo de merendar, o es el tiempo de hacer otra actividad. Entonces ustedes tienen ya una serie de pictogramas que les van a servir, sobre todo con los niños de primer grado, que son mucho más concretos que los otros. Seguramente si van al secundario o si tienen niños de cuarto o quinto grado ya tengan todos los hábitos y seguramente tengan un nivel de abstracción un poquito mayor que los más chiquititos, que sería primer y segundo grado, que es lo que por ahí más nos cuesta. Por ejemplo, algo así, y que ustedes repitan oralmente, sentado a la tarea, escribo mi nombre. Incluso también podrían armar estos pictogramas y para iniciarlos, para que ellos tengan interés por la lengua escrita, estos enunciados ponerlos abajo. Por ejemplo, leemos un cuento. En vez de decir leer nada más, leemos un cuento. Acá también les puse algunas, ustedes me habían pedido como material. Encontré algunas páginas de material para que ustedes lo compren y otros para material para que los puedan descargar directamente. Este tiene una membresía que sale 368 pesos y que pueden descargar todo lo que quieran. No sé por cuánto, si es anual, si es mensual, pero pueden descargar todo. Nosotros siempre nos vamos a guiar por el calendario. Yo puse uno acá que es el que encontré, pero pueden descargarlo y hacerlos más bonitos, pueden modificarlo ustedes. Entonces, la idea es que coloquen uno en cada cuaderno para marcar la fecha de en todas las materias. Sugieran a los padres que tengan un calendario en casa y que les anticipen la fecha. Pueden diseñarlo ustedes con algo que al niño o niña le gusta, lo pueden decorar juntos, pero la idea es que les llame la atención a las cosas que ya hemos hablado y que después elijan un crayón o color que ellos quieran y lo marquen. El nombre. Si estamos en primer y segundo grado, es muy posiblemente que algunos no reconozcan el nombre todavía. Entonces acá les traje algunas actividades para que ustedes puedan trabajar el nombre. Elegimos una foto para que ellos vayan acomodando la secuencia del nombre. Pueden hacerlo, por ejemplo, para los niños que tienen TEA, hacerlo más sensorial, sobre plastilina y que lo vayan marcando. Claro, están trabajando todos juntos ahí. Ellos también lo pueden hacer por secuencia de copiado, entonces pueden poner el nombre con la foto y copiarlo abajo. También pueden hacerlo por correspondencia, son diferentes formas de hacerlo al nombre. Y después pueden armarlo como rompecabezas, para que ellos entiendan, digamos, la figura. Y también, para trabajar la sensorialidad y la motricidad, pueden hacer imágenes abajo de colores que sean divertidas o brillantes y trabajarlo arriba con sal, o algo que sea comestible por si se lo llevan a la boca. Lo mismo para los niños que tienen dificultades motrices para que vayan, digamos, armando letra por letra su nombre. Esto es para cuando recién empiezan. Siempre recuerden que van aumentando la dificultad, porque si no los niños, o como todas las personas, nos acostumbramos a ser sistemáticos en lo que hacemos y después lo aprendemos de memoria. La idea es que ellos también puedan generalizar los aprendizajes y después recuperar la información. Entonces, vayan siempre agregándole dificultades y quitándole los apoyos. Estos serían los apoyos, por ejemplo. Hacerlo de esta manera. Hacerlo de esta manera serían los apoyos. Que lo hagan por correspondencia. Sacarle un poco los apodos y agregarle una dificultad sería que recorten, lo marcan por la línea y que lo puedan recortar. Esto también por correspondencia. Y acá ya tenemos un nombre un poquito más avanzado, donde armamos con plastilina sobre una hoja, después coloreamos el nombre y después podemos empezar a generar trazos para escribirlo. Y después, bueno, un niño un poco más avanzado que ya reconoce su nombre, podemos empezar a trabajarlo empezando a contar cuántas letras tiene el nombre, con qué letra termina el nombre, escribe dos palabras que empiecen con la letra. En este caso, si se puede hacer mejor, porque ya estaríamos, esto ya pensando en que un niño avanzado en un año y en dos ya está en segundo grado y que puede llegar a pensar o proponer un juego con que nos diga, por ejemplo, la primera letra de tu nombre, que empieza con C, o que empieza con L, o que empieza con M, y lo mismo con la última letra. Por eso, yo se los di en esa secuencia para que esté ordenado desde lo más simple a lo más complejo. Y después que él pueda copiar su nombre y memorizarlo en la medida que pueda. Y que ustedes vayan sacando los apoyos en la medida que sea posible. Entonces, vamos directamente, después que hicimos la actividad de iniciación, que sería
la fecha y el nombre, para que él tenga una dimensión del espacio temporal-espacial, vamos directamente a lengua. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo principal? Valorar la lengua materna y adquirir herramientas para desarrollar las posibilidades de expresión oral en función de distintas situaciones comunicativas de complejidad creciente. Comprender textos literarios y no literarios leídos o expresados, explorando las posibilidades lúdicas y combinatorias del lenguaje. Esto quiere decir que en primer y segundo grado, todo lo que nosotros vamos a trabajar con lengua tiene que tener un espacio de juego, tiene que tener esa repregunta. No todo, no lo podemos hacer directamente apoyándonos solo en la escritura convencional, sino que eso también parte de las nuevas pedagogías inclusivas que deben tener ciertas presentaciones diferentes en los materiales con los que trabajamos. Por eso, bueno, ese librito que me pedías recién, en ese habla de las pedagogías inclusivas y cuáles son las diferentes formas de presentar el material para que realmente todos tengan un currículo inclusivo. Pero bueno, no en todas las escuelas se realiza, pero la idea es que seamos nosotros las que vayamos implementando estas nuevas pedagogías. Escribir asiduamente palabras, mensajes, relatos breves que quizás los niños con los que nosotros trabajemos no puedan llegar a estos objetivos de primer y segundo grado. Por eso, ¿qué vamos a adaptar? Vamos a evaluar lo que sí se puede lograr con el niño y lo que no se puede lograr momentáneamente. No le vamos a poner un techo de lo que no se puede lograr, sino momentáneamente, teniendo en cuenta las posibilidades que él tiene. Por ejemplo, en este primer grado van a ser la comprensión lectora y producción oral va a ser el eje 1 y van a tratar lo siguiente. La participación activa en conversaciones acerca de experiencias personales, lecturas para planificar tareas conjuntas tales como describir, pedir, solicitar aclaraciones, etc. La escucha comprensiva y el disfrute de textos leídos por y la docente y otros adultos como relatos, poesías, coplas, adivinanzas, canciones, y la renarración con distintos prototipos de cuentos, fábulas, otros textos narrativos leídos o narrados, la producción de narraciones de experiencias personales, anécdotas, descripciones de objetos, animales, personas, utilizando recursos discursivos como negación, afirmación, cantidad, cualidad, expresión de tiempo. Nosotros pensemos, un niño de primero y segundo grado, que tiene una dificultad en el lenguaje, que tiene una dificultad en la memoria, que tiene una dificultad en la atención, ¿puede hacer todas estas cosas? ¿Puede diferenciar, por ejemplo, una fábula de una poesía? ¿Puede diferenciar una copla? Hay un montón de cosas que no va a poder hacer. Tampoco va a recién empezar a diferenciar letras de números, o recién empezar, por ejemplo, a reconocer las letras del abecedario, las letras de su nombre. Entonces, leer implica que él pueda juntar dos letras, que pueda aprender a asociar el fonema con los sonidos, y no lo va a poder hacer. Entonces nosotros vamos a hacer, bueno, ¿qué tomamos de esto? Esto es la lectura que nosotros tenemos que hacer en cuanto al currículum. Leer cuál es el eje principal y después qué es lo que vamos a tomar de esto, qué es lo que sí el niño puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Conversaciones sobre experiencias personales, lecturas cortas y sencillas. Eso sí lo va a poder hacer, porque cuando nosotros tengamos que armar un informe o armar el PPI, o por ejemplo la libreta, vamos a fijarnos en esto que nosotros tomamos. ¿Pudo tener una conversación sobre experiencias personales? ¿Pudo hacerlo o no? ¿Pudo sostener la atención en una lectura corta y sencilla? ¿Pudo o no pudo? ¿Pudo describir objetos? ¿Pudo hacer pedidos y aclaraciones? Apreciar diferencias, explicarles cuáles son, aprender canciones y relatos, producción de narraciones en caso de ser posible, con recursos discursivos, por ejemplo, hablar de qué cosas sí, qué cosas no, de la cualidad de las expresiones, escuchar consignas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tomar. De todo ese primer eje vamos a tomar algunas cuestiones principales y si se pueden agregar mejor, pero por ejemplo, dentro de lo que son trabajar con textos cortos y fábulas o poesías que tienen un nivel de abstracción un poco más grande, o leyendas que tienen otra significancia también, no se va a poder trabajar. Entonces, seguramente que hay otros niños que sí, por ejemplo, en el caso de que nos toquen algún niño con dificultades del aprendizaje como dislexia y demás, lo vamos a poder trabajar, pero nuestras adaptaciones van a ser en la lengua escrita y vamos a trabajar mucho más la oralidad. Pero pensemos en un niño que recién se está adaptando
y los papás también, y la escuela se está adaptando a una discapacidad, que eso es lo que tenemos en primer y segundo grado, niños que vienen de jardín y sala de 4 y sala de 5 donde recién les dieron el diagnóstico, recién están comenzando, recién se están entrando y están también haciendo adaptaciones que tienen que ver con lo social y con poder, digamos, incorporarse en un aula y estar las 4 horas y que quizás pueden ser menos, entonces pensamos en las posibilidades y tampoco presionarlos demasiado para que no puedan hacer y que nosotros tengamos un currículum que sea flexible, que lo podamos modificar y que siempre veamos cuáles son sus posibilidades. Entonces, luego de la fecha, el nombre y las consignas a través de pictogramas, ¿qué podemos hacer? Bingo de imágenes. Puede ser tenido en cuenta una temática relacionada con los otros contenidos de una materia. Por ejemplo, si están viendo animales, seres vivos y seres no vivos, podemos adaptar un bingo para trabajar los animales y trabajamos lengua. Utilizamos esos animales o esos elementos. Pero igual pueden hacerlo con cualquier objeto, cualquier animal. Ahora se trabaja mucho lo que es trabajar en bloque todas las áreas. Entonces lo que se ve en ciencia se ve en matemática y se intenta juntar todo, que es lo que hicimos, ¿se acuerdan aquella vez que presentaron ustedes la planificación? Pero también pueden hacerlo de esta manera. Estas actividades, como ustedes saben, y pensando en que los niños con discapacidad tienen secuencias muy repetitivas y de hábitos, no tienen que sí o sí todos los días llevar una actividad nueva, sino que ustedes armen un repertorio de actividades, por ejemplo, bingo de imágenes. Vamos a jugar al bingo de imágenes 2 veces a la semana, con distintos contenidos, pero ese va a ser algo que él pueda hacer y que aprenda a usarlo, porque si le cambiamos todo el tiempo la actividad, se frustra porque no aprende a usar una que ya le estamos cambiando a otra. Entonces tenemos que generar seguridad y autoconfianza tratando de hacer las mismas actividades y de repetidas maneras. Hacemos bingo para matemáticas, hacemos bingo para lengua, entonces ya entiende la secuencia. Y cuando vos le presentás el material, ya está contento, viene contento porque, yo lo sé hacer, esto es fácil. Y después vamos agregándole complejidades. ¿Qué estamos trabajando acá? Estamos trabajando asociación de imágenes, la memoria, la atención, y si planteamos esta actividad en grupo o de a dos, estamos también fomentando el aprendizaje colaborativo. Y además esta actividad del bingo es algo lúdico y que los chicos lo quieren hacer. En primer y segundo grado quieren jugar al bingo, quieren jugar estas actividades, y bien, ahora los niños están como muy adelantados y muy adultizados por ahí, que no quieren hacer ciertos juegos, pero bueno, presentándoselos de una manera que sea lúdica, lo van a poder hacer y divertir. Pedir que nos cuenten después que ven en la imagen nos ayuda a describir, entonces ahí estamos trabajando esto de generar descripciones, pedidos, aclaraciones, estamos pidiendo que nos aclaren, que nos definan, que nos describan qué es, cómo es y dónde podemos encontrarlo. Aunque no nos respondan en el momento, igualmente estamos estimulando la capacidad cognitiva de recuperar y asociar información. Después podemos pedirle que elija un animal o un objeto y que nos cuente una historia sencilla. O la vamos armando nosotros a través de preguntas. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué hace y con quién? ¿Qué pasó? Entonces ahí en esas preguntas, si bien él no nos va a poder decir o armar una historia, por ejemplo, era un perro que se llamaba Pepe y era re peludo y se encontró con un amiguito que era un conejo y fueron a saltar como otros niños y te pueden contar. Pero a través de las preguntas nosotros vamos ordenándole la secuencia. ¿Qué es lo que pasa primero en la presentación de los personajes? ¿Qué es lo que pasa después? La descripción de los personajes. Una historia y un final. Y les decimos, ahí trabajamos una secuencia temporal y trabajamos los recursos discursivos. Al mismo tiempo también vamos a empezar a trabajar sustantivos, verbos y adjetivos sin decirlo de esa manera. Pero que ellos empiecen a describirlo nos va a servir para después prepararlos para que ellos lo puedan escribir. Pero sobre todo estimular esta cuestión oral, que es el primer eje. Les dejé acá para que ustedes tienen varios bingos para descargar o crear, así que pueden directamente ir ahí y descargarlos. Trabajar con un cuento, buscar este formato para ir parando el cuento y preguntarlo y pueden repetirlos varias veces. Se los voy a mostrar porque es súper lindo. Lo trabajé en la escuela. Este formato es genial porque tiene el formato del libro, o sea, o podemos tener el cuento para leerlo, pero en el caso que no tengamos y que en ese momento tengan que hacer una actividad y les dieron capaz que un cuento re difícil, porque la señora dice, no, yo les llevo un cuento,
y te aparecen con un cuento muy difícil y que vos ves que no lo va a poder realizar. Entonces, buscamos directamente la alternativa y lo trabajamos de manera sencilla. Está buenísimo este cuento porque vieron que tiene la secuencia de los días, lunes, martes, miércoles, y cómo está, si está soleado. Entonces, es algo que ustedes ya hicieron con él, ya lo prepararon con él. Entonces, para que él también identifique en un cuento o en una imagen algo que ya estuvo haciendo. Sí, es una recuperación de saberes no previos de la clase anterior, pero una recuperación para llamarle la atención otra vez. Cuando la señorita Trueca dijo que el nuevo se preguntaba si sería un oso, se imaginaba pensaba que cualquier clase de oso de peluche iba a estar bien. Por eso, cuando se abrió la puerta, todos seguros no era favores que al día siguiente le daría su uniforme. Boris se sentó se tapó la cabeza con las patas. ¡Ay, Boris! Dijo la señorita. Será mejor que despiertes de la escuela. La señorita Cueca le dio a Boris un cuaderno nuevo. Él se sentía sus dientes y lo filosas que eran sus garras. Los ratoncitos salieron corriendo y las páginas del cuaderno de Boris se rompieron. Boris es muy grande. Ay, no se va a cortar ahora. ¿Se cortó? María, ¿vos escuchás? ¿Se cortó la conexión? No se escucha. Bueno, es re lindo el cuento. Sí, se ve que está bueno. Es muy lindo, entonces pueden ir parando porque también es muy descriptivo, entonces pueden trabajar los colores, pueden trabajar cuántos eran los ratoncitos, pueden trabajar cómo era Boris, cómo eran los demás, todo, incluso cómo se sentían también, entonces ahí van trabajando todo eso. Bueno, continuamos.
Pedir que dibuje después al oso Boris, hacer preguntas, estimular la creatividad, que ellos puedan pensar y recordar también qué es lo que más les gustó de ese cuento. Si es posible asociar personajes y elementos del cuento, las letras del abecedario, por ejemplo, Boris. A ver, de Boris, ¿qué letra, en el caso de que alguna letra pertenezca al nombre, esta letra tiene tu nombre, y relacionar las buenas con el nombre, y después vamos al otro eje que es la lectura, y lo leemos. La frecuenciación y exploración de variados materiales escritos para identificar propósitos de lectura en distintos escenarios y circuitos. La lectura, comprensión y disfrute de textos literarios, poesías, coplas, adivinanzas, relatos, cuentos, fábulas, leyendas y textos literarios como historias de vida, notas de enciclopedia, temas de estudio o de interés. La lectura autónoma de palabras y de oraciones conforman textos con abundantes ilustraciones y de fragmentos de texto, títulos, diálogos de un cuento, parlamentos de un personaje, respuestas a adivinanzas, la comprensión de textos instruccionales, consignas escolares, recetas, reglas de un juego, la comprensión de palabras o frases que permitan reconocer algunos elementos propios de los distintos géneros discursivos, la lectura de obras de autores puntanos como, y un montón de autores puntanos. Nosotros no podemos tomar todo esto, es mucho, y sumada porque no saben, primero porque no saben leer todavía. Entonces nosotros vamos a tomar, ¿qué vamos a tomar? Seguramente nos encontramos con niños que no saben leer y escasamente reconocen letras aisladas. Adaptamos para ellos el eje de lectura al reconocimiento de las letras del abecedario, estimulando las ilustraciones que asocien a las actividades que vamos llevando a cabo. Trabajaremos con textos que tengan un inicio, un desarrollo y un fin claros, omitiendo poesías, leyendas y adivinanzas, excepto que se puedan trabajar las leyendas. Hay algunas leyendas, por ejemplo, la del hornero, el pájaro. Hay unas leyendas que son lindas, que son cortitas, y que por ahí, si ustedes las buscan o las traen las profes, pueden buscar la adaptación y pueden hacer secuencia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Pero si le encuentran en secuencias cortas. Quizás eso ya para segundo grado, finalizando segundo grado. Por eso, si se pueden trabajar, se trabajan, si no, no se trabajan. Pero, y asimismo también podemos agregar recetas de cocinas, canciones que les gusten y reglas de juego que acá me olvidé poner. Eh, cómo armar un abecedario con imágenes en correspondencia. Estos juegos lo pueden utilizar al principio como iniciar, ¿vieron cuando hablábamos de las dinámicas? Bueno, como una dinámica para iniciar la tarea, recuperamos saberes anteriores y después vamos directamente a hacer una tarea que se plasme en el cuaderno, si estamos en primer y segundo grado, vamos a trabajar en el cuaderno y tenemos que enseñarles a que ellos lo utilicen. Entonces, en este caso, es como una tarea anticipatoria. Esa también, tenemos los brochecitos por correspondencia para que vayan viendo la diferenciación entre imprenta mayúscula e imprenta minúscula para que ellos puedan reconocerlas, porque generalmente en discapacidad se trabaja imprenta mayúscula, imprenta minúscula y la cursiva, en el caso de que puedan hacerla, genial. Si no la pueden hacer, no los vamos a obligar a utilizarla tampoco. No es una obligación que ellos utilicen cursiva, pero sí que puedan diferenciar las letras minúsculas, porque en el caso de que tengan que leer carteles en general, tengan que utilizar algunos textos, van a tener que aprender a diferenciar.
Podemos jugar al escondite de letras, por ejemplo, los que son más sensoriales, ponemos en una bandeja con lentejas o polentes, ponemos letras de madera o plásticas, y el niño debe ir sacando y nombrando la letra correspondiente. O si no, papeles picados, entonces escondemos letras. Pueden jugar también a la búsqueda del tesoro con distintas letras en el curso, y eso lo pueden hacer como aprendizaje colaborativo. Arman un juego en donde todos vayan a buscar las letras o todos cuenten, por ejemplo, el grupo A, el grupo E, el grupo D, el grupo O y el grupo U, y todos tienen que buscar 10 letras, 10A, 10A, 10U. Entonces, el que gane primero recibe un premio. Entonces, de esa forma juegan todos juntos y pueden hacer aprendizaje colaborativo. Entonces, el niño no solamente está con nosotros sentado haciendo esas actividades, sino que lo hacemos en grupo. Plantearlo de esa manera y que sea divertido también en primer grado. Cuando las saque todas, debe asociar la letra a diferentes objetos, eso también lo pueden hacer. Si no está muy cansado, como segunda parte de la actividad, agregan esto, asociar diferentes objetos, plantas, animales y darles opciones también. Por ejemplo, si tienen ustedes algunas imágenes de asociación de la A, por ejemplo, abeja, árbol y escalera, que le elija, ¿cuál empieza con A? Entonces ahí tienen una actividad que se puede fraccionar en tres. Un juego, después asociar animales y después elegir. Entonces pueden fragmentar así las actividades y pueden trabajar eso toda la semana. Por eso digo que no es necesario tener todos los días muchas actividades o tener un gran abanico, sino que hacer una, tratar de replicarla y después ustedes van planificando más. Porque hacer mucho también a ellos los pierde, los confunde. El dado de las letras. Acá les traje unos que son por letras separadas, pero podrían hacer uno de las vocales juntas o de grupos de consonantes como más significativas, como la M, como la P, como la S, que sean distintas. La B de bebé, la C de casa son más difíciles, entonces se enseñan casi al final, lo mismo que la E y algunas más. Entonces buscamos los de los grupos prioritarios, digamos, que es la M, la P, la S, la L, no me acuerdo cuál es más ahora, no lo recuerdo, pero para que hagamos, para hacer los cubos y ustedes van trabajando al principio en las vocales y después esas letras de esa forma, o hacen uno de la M con diferentes objetos, uno de la P con diferentes objetos. Entonces ahí después ustedes van a ir formando mame, mi, momu, pape, pipopu, que son las que siguen. El tercer eje, que sería la escritura, habla de la escritura asidua de textos, narraciones de experiencias personales, cuentas, descripciones, cartas personales, esquelas, en colaboración con el docente y de forma autónoma. La escritura de palabras y oraciones que conformen un texto, afiches, epígrafes, mensajes, invitaciones, respuestas a preguntas, que pueden ser comprendidos por ellos y por otros, respetando las correspondencias entre sonidos y letras, trazando letras de distinto tipo, separando las palabras en oraciones e iniciándose en el uso del punto y las mayúsculas, la revisión de las propias escrituras y su modificación a partir de las sugerencias de los pares, de la orientación del docente y la confrontación con el modelo. Como les venía diciendo, la idea que nosotros podamos leer esto y que podamos identificar qué sí y qué no, y que ese es un ejercicio que ustedes van a ir haciendo también. Entonces, ¿qué sí es lo que vamos a tomar de todo esto? Porque lo más difícil, es más difícil aprender a escribir que a leer. Entonces vamos a tomar escritura de letras y palabras articulando los sonidos, que esos puedan asociar bien la letra con los sonidos y la copia de los modelos. Y acá les puse algunas actividades. Tenemos la E, que primero vamos a hacer la secuencia del punteo para trabajar motricidad, y después nombrar lentamente cada objeto en voz alta y luego colorear los distintos dibujos que comienzan con E y unirlos con la línea de color a la letra de la E de la estrella. Y de nuevo, otra vez el repaso del punteado. Aprendo palabras con la letra I. Siempre vayan primero por la A, después con por la E y después hagan diferenciación entre la A y entre la E para pasar a la O y así. Y después esta como actividad integrada, que esto les va a servir para saber ustedes si lo han podido hacerlo, si lo han podido lograr o no, y en qué letras tienen que reforzar, y si es necesario volvemos a empezar otra vez. Si cuando hicieron, por ejemplo, la secuencia de que aprendieron 3 vocales y hicieron la prueba y no recordó, es que hay que seguir insistiendo ahí y no pasar a la siguiente letra.
porque si no seguimos sumando letras, o podemos, bueno, trabajar el abecedario en general para reconocer las letras, pero nosotros necesitamos que ellos aprendan y lo asocien a los sonidos, que sepan que oso empieza con O sin ver la O, que lo puedan simbolizar. Entonces, si ellos logran apropiarlo, después van a poder aplicarlo. Si no lo pueden hacer, vamos a tener que repetirlo y posiblemente estemos así todo el año. En algunas veces pasa así. No podemos avanzar sin estar ya para ir. Claro, siempre comparan, hagan una, hagan la prueba y para comparación hagan la otra, entonces ahí vayan agregándolas. Ahí miren, encontré en Pinterest, un montón de actividades y ponen acá, cada uno ahora se va a cargar bien, y sí, y tiene me gusta porque en Google salen, pero no salen tan claritas, entonces cuando vos las descargas y la copias a la página, después sale toda pixelada. Eh, entonces acá poner ahí en este guardar imagen y se descargan y después la ponen en un Google Word y para mí es más fácil Google. Lo he sacado de ahí, Sí. datas, dice de ahí, cancelar, Tiene cosas súper lindas, Pinterest. Incluso también tiene juegos. Y los plastificás y duran eternamente. Pueden hacer también carteles de clasificación, que eso ya, como les venía diciendo, va en nivel creciente. Digamos, ahora podemos hacer carteles de clasificación que él pueda copiar de lo que nosotros le decimos. Bueno, copiamos la palabra mochila. Entonces, pueden hacer carteles para clasificar juguetes, bloques, muñecas, masas, pinturas, ropa, los útiles de la escuela, pedirle que también lo hagan en casa. Pueden recortar cartulinas y escribirlos con fibra, tipearlos en el teclado de la computadora y luego imprimirlos. Adaptar según la necesidad. Por ejemplo, si tienen dificultades motrices, posiblemente solamente van a poder colorear o pintar con témpero, pero la idea es que ellos también colaboren en este proceso de que ellos tengan sus tarjetas, sus cartillas, que ellos lo puedan hacer, lo puedan decorar para apropiarse mejor de las cosas que van haciendo. Hay algunas que sí o sí van a necesitar que sean en colores y que estén plastificadas para que después la puedan reutilizar. Pero en la medida que sea posible volver a hacerlo y que ellos puedan colaborar, mejor. Y otros que ya, si no tienen dificultades motrices, por ejemplo, pueden usar la prensión fina con el lápiz y pueden hacer ustedes línea punteada o directamente copia, dependiendo en qué nivel estamos. Si estamos en primer grado, segundo grado y qué nivel de dificultad tienen. Y el último eje es reflexión sobre la lengua. El uso de los signos de puntuación, el punto y los signos de entonación y de mayúscula para la lectura y la escritura de textos, la exploración de la red semántica de los textos leídos, palabras o frases con las que se nombran o califican algunos elementos de los textos, y la reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario. Formación de familia de palabras, la duda sobre la correcta escritura de las palabras, el reconocimiento y la aplicación de convenciones ortográficas, que va a ser un poco difícil. BM, MP, y esas van a ser complejas. Entonces lo que nosotros vamos a tomar directamente es exploración de los textos, reflexión sobre palabras y asociaciones, ampliación del vocabulario. Por ejemplo, este dado de categorías semánticas. Entonces, lo que vamos a hacer en las categorías semánticas es que ellos puedan agrupar según diferentes temas. Por ejemplo, juguetes, alimentación, y que ellos vayan asociando y ampliando el vocabulario. Asimismo, al mismo tiempo, eso también vamos buscando asociaciones de palabras que empiecen con la misma letra, o grupos de familias. Esa es la forma también de ampliar el vocabulario y que ellos empiecen a pensar y a imaginar otros espacios y que no se quedan solamente con la repetición de lo que nosotros vamos haciendo. Para trabajar la articulación y reeducación de dislales, colocamos un fonema en cada uno de los lados. Esas son todas tarjetas de pictogramas. Creo que les dejé el link por ahí. He buscado 15 palabras y las agrupó. En esta ocasión me ha ayudado con los pictogramas. Coloco encima de la mesa muchos pictogramas correspondientes a categorías que salen en uno de los dados
Y los niños tiran el dado y entonces deben seleccionar todas las fichas que pertenezcan a esa categoría. De esa forma trabajamos la semántica. Después también para trabajar la conciencia fonológica podemos usar palabras encadenadas. Si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, no lo forzamos. Pero eso sería lo siguiente. Confeccionamos dos dados con palabras encadenadas y el niño tira un dado. Dice la palabra en voz alta y luego cuál es la sílaba final de esa palabra. Y debe encontrar en el otro lado de la palabra un ejemplo. Por ejemplo, pato termina en to y busca otra asociación, otro animal que empiece con to. Por ejemplo, toro. Y de esa manera trabaja todo junto, integrado. Acá les traje un videito de una clase, cómo trabaja la profe la semántica. Familia, alumnos, así, que se puedan ir de casa, enseñando sobre la Lo hacemos así suave porque si no se confunden con la O, la R. Cuando les enseñamos la RR, no lo pueden plasmar bien cuando se tiene que hacer el autodictado. Entonces, para no confundirlo, lo hacemos suavecito. forma. Incluso acá no necesariamente estos tienen que saber escribir para poder hacerlo, ni tampoco saber toda la palabra, pero sí lo que podemos hacer es fragmentar letra por letra y asociar los números y después al lado que él los vaya uniendo, pero obviamente con una copia nuestra al lado. Escribimos la palabra completa y que él lo vaya armando de a poquito y que pueda unir después con la imagen que se formó. Igualmente, esto no se hace de una sola vez. Por eso es como quería que pensáramos cómo hacer la adaptación y cómo trabajar, por ejemplo, la R. Si todos están trabajando la R y la están trabajando ra, re, ri, ro, ru, nosotros no podemos trabajarlas todas juntas. Lo que vamos a hacer es primero la R y ra. Y vamos a estar trabajando una semana y media la ra, para después pasar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Si después él logra, digamos, entender la dinámica por repetición de la actividad secuencial, ahí sí vamos a poder, si lo puede hacer más rápido, agregar una dificultad. Pero mientras tanto, en primera instancia, es entender, separar, digamos, las letras, que él lo puede hacer para que asocie cada una de las letras a las distintas del abecedario, y cuando toque trabajar la R, la vamos a trabajar de a una. Ra, después re, ri, ro, ru. De esa manera es la manera que generalmente se trabaja en primer grado, ya a fin de año lo están trabajando la R. Entonces la trabajamos distinto. Y si no llegamos con todas las letras y los otros están trabajando la R y nosotros vamos por la N o otra letra, no importa. Se trabaja. No importa si la si va del maestra tiempo. avanza y el No importa. Nosotros trabajamos como lo vamos pudiendo, no pero tenemos tiempo. no tenemos tiempo, no hay. Y tampoco tiene que cumplir todo el programa. Sí. No, por eso es que a nosotros nos dan una actividad mensual, bueno, mensualmente vamos a trabajar esto. Nosotros vamos a trabajar un poquito menos. Pero sí lo que se aconseja es que si están en lengua, trabajen en lengua.
No importa si los otros van en la R, si nosotros vamos en la A, vamos en la A, pero trabajamos de la misma manera que trabaja la seño esas actividades. Lo mismo que la numeración. Si están trabajando hasta el 8000 y nosotros vamos por el 100, vamos por el 100. Por ahí en el secundario se complica más porque no quieren hacer actividades distintas porque se sienten muy diferentes. Pero cuando son chiquititos no hay ningún inconveniente con eso. Vamos más lento y sobre todo porque nosotros vamos a trabajar con ellos actividades que ya le traemos. Entonces va a ser más fácil porque generalmente se frustran mucho en copiar del pizarrón. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, lo mismo, sumado que no lo van a poder hacer o que lo hacen cuando ellos están copiando letra por letra en la ida y vuelta hasta el cuaderno, se frustran y la señora lo tiene que borrar. Seguramente ustedes les van a copiar una parte. La tarea, sí, sí, sí. E incluso por ahí ¿Te pueden poner un pizarrón aparte o usar uno de esos? ¿O tú usas el pizarrón como eh, yo generalmente directamente uso una hoja porque los que he tenido tienen dificultades con la visión. Así que mientras más cerca y más grande, mejor. Pero sí, por ejemplo, lo que pueden hacer para que no se sientan tan distintos es que copien, sí hacer, por ejemplo, de dos formas la fecha. Si la seño, por ejemplo, me dividen el pizarrón y si los otros tienen que aprender a hacer imprenta manuscrita, cursiva, entonces ella escribe cursiva de un lado y del otro lado dice, bueno, para tal y tal, lo copiamos desde acá. Entonces capaz que le escribe con colorcito, más grande la letra, entonces él directamente lo copia desde allá. Si vemos que se pierde mucho en un principio o que le cuesta ver, o estamos muy atrás, fijemos, no, si vamos adelante y lo puede hacer genial, sino capaz que tenga una dificultad. Y si ya tiene una dificultad visual, por ahí es mejor que él lo haga, que lo copie. Y cuando la aprenda a copiar, después está bueno que ellos aprendan a diferenciar, porque copiar por copiar no tiene mucho sentido, pero que ellos aprendan a armar la fecha. Entonces, por eso es tan importante el calendario, que lo puedan armar. Si se puede, algunos, no todos, en la fecha, que es como lo más indispensable, porque en realidad es con lo que tardamos bastante. Estamos 20 minutos haciendo la fecha generalmente. Para los demás es algo muy rápido, pero para nosotros es algo que implica tiempo y que después, bueno, los contenidos los vemos, los trabajamos en un video, pero que ellos entiendan en qué día, en qué están y por qué es así. Por ejemplo, tener la secuencia de los días, tener la fecha en números en otro lugar, entonces que ellos la vayan armando, entonces que escriban primero hoy es martes 19 y en el mes y que se asocia a algo. Entonces, de esa manera como que es más fácil. Pero si no, viste, se frustra mucho y no quieren hacerlo más y no quieren copiar la tarea, bueno, aquí están mirando y es como que esto de bajar la vista, levantar, bajar y levantar, lo recansan. Pero si, por ejemplo, si hacemos un juego o algo así, eh, por ejemplo, escribir animales. Entonces, si pasamos con él, yo suelo pasar con un abecedario chiquito y si nos piden, por ejemplo, estamos jugando a un juego de los animales o al adivinador, entonces si lo adivinamos o a él se le ocurrió uno, pasa, yo paso y le voy diciendo, bueno, primero va esta letra, la R de ratón, y ve el ratón y él pone esa letra. Y así vamos una por una, y generalmente hay escuelas que lo hacen. Por ejemplo, esta escuela. Hay otras que no, pero nosotros también podemos plantear esa actividad que también pasa el pizarrón. Hay algunos que solamente tienen dificultades motrices y quizás, por ejemplo, una tiza más grande. Pero hay muchos porque pueden copiar del pizarrón, si pueden hacerlo, no hay dificultad. Sí, sí, eso que generalmente está bueno incentivarlos y motivarlos, porque eso también hace al aprendizaje colaborativo y a que todos también entiendan y aprendan, que no todos somos iguales. Vos lo escribiste súper rápido, el otro lo escribió con errores y el otro pasa con un abecedario. Y además también hacemos así partícipes a la seño de que ellas aprendan a identificar cuáles son los apoyos que los niños necesitan, porque es como después quieren hacer evaluaciones o, bueno, pero que lo pase sin, y no puede pasar sin esto. Si nosotros lo que estamos evaluando es que él pueda lograr hacerlo, no que se lo aprenda de memoria porque es algo que no va a poder hacer, que aprenda el mecanismo, el mismo con las tablas y para multiplicar y para dividir quizás lo necesitan, o para aprender a descomponer números. No se acuerdan como unidad, decena, centena, en qué posición van.
pero si nosotros le damos el apoyo, unidad de ser ordenado, ellos saben que esto va acá, esto va allá y lo pueden hacer mejor con el apoyo. Y eso no quiere decir que esté aprendiendo menos que los demás, sino que lo está haciendo con un apoyo porque lo necesita. No, eso no quiere decir que después, con el tiempo, él lo pueda afirmar mejor a ese contenido y después no necesite más el apoyo. Por eso por ahí creo que les puse, donde lo van a leer, que dice, en el caso de que los apoyos ya no lo necesiten, así como les facilitamos tareas, también cuando ya no lo necesite se las retiramos. Porque si no estamos, es como alguien que ya se sanó de una, se quebró el pie, usa muletas. Ya se sanó, usa seguir usando muletas porque es más cómodo. Entonces, por eso le sacamos ese apoyo para que ellos puedan hacerlo. Además, eso es también una dificultad. Bien, con respecto a matemáticas, que matemáticas es lo que por ahí nos cuesta un poco más. En primer grado van a ver números y operaciones. Se estudia la significatividad de los números abordándolos en contextos en los que se los use como memoria de la cantidad, aspecto cardinal, memoria de orden, aspecto no ordinal, para anticipar resultados y también para como forma de identificación. Las cantidades se determinan y comparan, haciendo uso del conteo y el sobreconteo. Asimismo, las regularidades pueden identificarse en la serie numérica para leer, escribir, comparar números de una, de dos o más cifras. Se determinan y usan escalas ascendentes y descendentes y se trabajan diferentes tipos de descomposiciones aditivas de números naturales. Se analiza y trabaja la lectura escrita de números redondos, 20, 30, 100, 200, como apoyo para reconstruir el nombre y la escritura de otros números. Se resuelven problemas en contextos que involucran distintos sentidos de las operaciones: juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder, retroceder, propiciando la aparición de diferentes procedimientos de resolución y la argumentación sobre su validez, intercambiando ideas acerca de los mismos. Se construyen y utilizan estrategias de cálculo mental como el conteo sobre conteo, suma de dobles más 1, complemento de 10, exacto y aproximado para resolver sumas y restas. Se usa la descomposición aditiva de números de dos cifras para resolver sumas y restas. Se usa la calculadora para resolver cálculos. Miren todo lo que se hace en primer y segundo grado, es muchísimo. Es mucho incluso para los de primer y segundo grado, es bastante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar nosotros? Estuve editando y algunas me vuelve loca el Google Drive. Es más difícil de manejar Google Drive que el Word, porque los podés editar más fácilmente cuando estás pegando. Bueno, diferenciación inicial entre números y letras, que es lo principal, que pueda diferenciar. Si hablamos de la significatividad, de que ellos aprendan la significancia, para qué nos sirven los números, primero tienen que diferenciar que las letras son para leer, que los números son para contar. Eso es algo que venimos trabajando en el nivel inicial, que es el conteo, las cantidades, de manera concreta, y acá vamos a tener que aprender un poco más fuertemente esa diferenciación. Así que eso es lo primero que vamos a hacer, arrancar por saber si diferencia números y letras. Por ejemplo, una actividad cortita en la hoja que podemos hacer es, por un lado números, por un lado letras, y que le marque las diferencias, dónde están los números, y que los redondee. O los pueden recortar y que los agrupen, números por un lado, letras por otros. Memoria de cantidad y memoria de orden, escritura, problemas en contextos que involucran distintos sentidos de las operaciones, jugar con problemas, juntar, agregar, ganar, avanzar, separar, quitar, perder, retroceder articulando suma y luego, en caso de que sea posible, resta. Todo esto de quitar, poner, separar, siempre va a ser más fácil para ellos cuando decimos que le agregamos algo, donde se ve concreta la cantidad de que son más, donde hay muchos, donde hay poquitos. Si le saco hay pocos, si le sumo, si le agrego, hay más. Si le saco, si le agrego. Siempre usen esas palabras porque van a ser mucho más fáciles. Y la resta siempre les cuesta un poquitito más. Entonces trabajamos hasta suma. Si se puede avanzar hasta resta mejor, pero si no nos quedamos en suma. Acá les puse, esta secuencia venía de A3 y yo les puse que el número 0 no tiene una significancia de cantidad concreta. Decimos 0 y le decimos nada y no tenemos con qué graficarla nada. Excepto si lo comparamos con otra secuencia, pero si lo vemos así no tiene una cantidad, no podemos no hacer nada. Entonces, directamente, digamos, lo vemos, lo repasamos por arriba,
pero cuando tengamos que trabajar más firmemente las actividades, vamos a empezar desde el 1. Que lo identifiquen sí, pero después trabajar desde el 1, 2, 3 y no lo volvemos a tocar al 0. Para que ellos sepan que está, pero no lo volvemos a tocar porque si no se les confunde con la hoja. Ahí podemos escribir los números, 1, 6, 2, incluso ahí podemos agregar un apoyo en donde ustedes escriben cómo se escribe el número y que ellos directamente lo vayan ordenando y vayan tachando. Tachan la N, tachan la O, tachan la U, tachan la N, tachan la O, y entonces va viendo cuántas quedan, cuántas letras nos quedan muchas, nos quedan poquitas. Entonces en ese repreguntar van asociando cómo se escribe, cuál es la secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, van utilizando un apoyo y ellos van viendo si hay muchos, si hay poquitos. Después pueden asociarlas, a las cantidades, del 1 al 10, incluso si por ahí hasta el 10 es mucho, vayan primero del 1 al 3, del 3 al 5, después agreguen hasta el 7 y después finalmente el 10. Y si pueden agregar, hagan conteo hasta el 20, en una secuencia como lo mismo que en las primeras actividades donde repasamos sistemáticamente el abecedario, bueno, lo mismo con los números. Contamos hasta el 20, contamos hasta el 30. Que ellos lo sepan de memoria porque después cuando vayamos a los números les va a ser más fácil. Pero que lo repasemos. También pueden asociarlo con las manos, siempre hacer un juego con las manos o hacerlo de esta manera es mejor, porque lo asocian más rápidamente al conteo con los dedos, entonces lo hacemos siempre, es algo que históricamente siempre hacemos, y después, bueno, podemos utilizar otros recursos. Pero por ahí, cuando tienen que hacerlo en la hoja, pueden decirle, bueno, dibujemos una mano, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Y lo van asociando de esa manera. Después pueden hacer rompecabezas para que ellos también unan la cantidad con el número. Lo mismo con imagen, vieron que estas tarjetitas son más grandes todavía que el resto. Pueden hacer secuencia del 1 al 10, son los más chiquititos que vienen del 1 al 10. Generalmente van a encontrar muy grandes. Pero ustedes le arman la secuencia y ellos van uniendo. Del 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta que arman. Y ellos te dicen oso. Y entonces pueden abajo recortar las letras de la palabra oso y que ellos la vayan ubicando y cuenten las letras también y que pueden pintarlo del color que quieran. O por ejemplo, bueno, adentro pueden buscar esas imágenes también que tienen, por ejemplo, acá en la pasa tienen el 2, en el hocico tienen el 3 y después al lado tienen los colores para que ellos los pinten según la correspondencia del número. Estas también las pueden utilizar para jugar, pueden hacer números con los palitos de lado. Las cantidades, poco, mucho, ninguno, hacer actividades así, donde hay poco, donde hay mucho, que ellos los puedan dibujar. Bueno, en cuanto a probabilidad y estadística, dice, se realizarán encuestas cuyas respuestas se expresan con 2 o más posibilidades. Se recogen datos en contextos familiares y cercanos. Se organiza la información obteniendo esquemas, tablas de doble entrada, dibujos. Se describe de forma verbal la información obtenida en los esquemas o tablas de doble entrada. Se interpreta de forma verbal la información cualitativa recolectada del estudio de fenómenos cercanos. Estos ejes se van a trabajar los 2 años y primero se trabaja uno, después se trabaja el otro y después se trabaja el otro. Generalmente, por ejemplo, geometría, espacio y medida se trabaja al final. Entonces se divide por ejes. Cuando les toque este eje, puede trabajarlo así. ¿Qué vamos a tomar? Comparación y diferencia. Ellos no van a poder generar encuestas en esos momentos, no van a poder hacer preguntas a los adultos y venir con la encuesta hecha, pero sí podemos trabajar, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo, en donde pedimos que todos traigan fotos de sus familias y contamos cuántos integrantes son y observamos diferencias y similitudes. Bueno, que algunas familias tienen más hermanos, que otras tienen menos hermanos, que hay más niñas, que hay más varones. Entonces ahí estamos viendo las probabilidades y hacemos comparación y diferencia. Espacio, geometría y medida. Las relaciones espaciales se utilizan para interpretar, describir y organizar en forma oral y gráfica recorridos y trayectos conocidos, representados en diferentes croquis y planos.
También permiten que se construya un lenguaje para comunicar posiciones y desplazamientos de personas como objetos o espacios físicos. A partir de algunas características, elementos de las figuras tales como cantidad de lados, lados curvos, rectos, igualdad de lados se identifican y describen las figuras bidimensionales y tridimensionales. De la misma manera se comparan estableciendo relaciones entre ellas. El estudio de las características de figuras bidimensionales y tridimensionales permite construir y copiar modelos de diferentes formas. A partir del uso del calendario se explora la medición del tiempo, determinando las duraciones meses, semanas y días, y ustedes, bueno, ya el calendario lo van a tener incorporado. Así que eso es algo con lo que van a venir trabajando hace rato, entonces eso va a ser más fácil para él cuando los demás lo estén utilizando. Se usan las medidas convencionales y no convencionales para la estimación. Medición efectiva, cálculo de longitudes, capacidades, peso. Esto no lo van a poder ver centímetro, metro, gramo, kilogramo. Todavía no, porque esas dimensiones no las pueden realizar. Pero sí que vamos a ver figuras geométricas, identificación de figuras en diferentes objetos, desplazamientos y posiciones. O por ejemplo también podemos utilizar gráficos como los de un barrio, los de una cuadra y poder ver, bueno, las casas qué forma tienen, la cuadra qué forma tiene. Y acá les dejé algunas. Por ejemplo, hacemos la muestra, triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo, que vamos a trabajar estas 4 nada más. Después las que siguen, los rombos y demás, esas no las vamos a trabajar. Trabajemos y si pueden agregar el rectángulo, mejor. Pero si no, triángulo, cuadrado y círculo nada más. Podemos recortar y que ellos peguen encima. Y podemos hacer también una lotería. Una lotería, hacemos el juego, luego eso directamente ustedes pueden también sacar algunas y que ellos vayan poniendo en correspondencia. Bueno, salió esta ficha. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene el cuadrado? ¿Quién tiene el triángulo? ¿Quién tiene el círculo? Esa es una forma de también aprenderlo y después agregándole un poquito más de complejidad, que sería F. Este es de otro. Que sería... No la copié. Un poquito más compleja esto de actividad de cuadrados y círculos es poder dibujar, que ellos puedan identificar, por ejemplo, con un círculo y con un cuadrado, poder hacer una forma. No los copié, las tenía acá. Y después también trabajar las posiciones, arriba y abajo. Bueno, por ejemplo, las plantas van arriba o van abajo, van en el cielo o van en la tierra, el auto va arriba o va abajo, el avión, y que ellos puedan identificar la posición arriba y abajo, adentro, arriba y abajo, las manzanas arriba o abajo, y después poder recortar. Acá directamente ellos quizás no puedan hacer escribir, pero ustedes sí puedan, por ejemplo, armar un dibujito paralelo donde, bueno, arriba de la cama está el osito, y que el osito, un osito, la misma imagen, copienla 2 veces y el osito lo ponen y lo recortan ahí porque quizás escribir osito u oso se les complica un poco. Pero si lo pueden hacer mejor porque van a estar escribiendo. También mostrarles estas tarjetas arriba, abajo, adentro, afuera, en grande, para que ellos puedan identificarlas mejor, adentro, afuera, y también si se puede trabajar la lateralidad, que ya se viene trabajando seguramente en sala de 5 y sala de 4, pero trabajarla más con estas actividades así sobre la hoja. Izquierda, derecha, que pinten de un color las que van para la izquierda y que pinten de un color las que van para la derecha. Colorea la pócima que está a la derecha, de la vela la pluma que está a la izquierda de la copa, si pueden hacerlo. Ya estas actividades son un poquito más complejas para los niños en segundo grado, que nosotros podemos leerle y pueden tener la atención sostenida para pintar varios elementos teniendo en cuenta una referencia. Por ejemplo, la pluma que está a la izquierda de la copa, busco la copa, pongo a dónde está la pluma. Entonces, esa secuencia de identificar dónde está el elemento de referencia y dónde está lo que estamos buscando, eso es como un poco más eh, de un niño más maduro. También podemos utilizar esta secuencia donde tenemos los palitos y tenemos las tapitas, y ellos tienen que ordenarlas según la figura, tienen que copiarla tal cual. Adentro, afuera, y bueno, ahí tienen algunas actividades para ir haciéndola
de manera progresiva y que puedan identificar qué del currículum se utiliza y qué es lo que no lo podemos hacer. Igualmente, si ustedes van a acompañar a un niño al año siguiente, pueden retomar estas actividades y ver qué es lo que faltó el año pasado, qué es lo que faltó del año pasado aprender. Entonces pueden volver sobre la misma secuencia, poner están en tercer grado y ustedes lo vienen acompañando desde primero. O, por ejemplo, pueden pasárselo también a la seño que sigue, decirle, mira, nosotros trabajamos hasta acá, dentro del diseño curricular trabajamos esto. Faltaría que él aprenda lo que estuvo faltando y que reafirme lo que ya estuvimos trabajando. Por eso es tan importante el currículum, porque es lo mismo que se trabaja en todos lados y que él sí o sí tiene que apropiarse más allá del formato que tenga la escuela en su trabajo. Esto es algo que le va a ayudar a ustedes siempre. Y después la idea es que, bueno, la semana que viene, ahí me pase la seño el tema y que nosotros podamos revisar el currículum de nivel inicial y la tercera clase vamos a tratar de hacer adaptaciones, yo les voy a pasar los temas y quiero que hagamos adaptaciones de tercero y cuarto grado, tercero, cuarto y quinto y sexto grado, que son los años que nos van a seguir, que todavía, digamos, corresponden a la infancia. Y que podamos hacer actividades que así son un poquito más complejas y vamos a necesitar como más práctica y buscar más para poder hacerlas. Así que bueno, eso sería todo. Y el martes que viene, si pueden, las espero a las 7. Creo que hay una comisión el miércoles, pero el tema es que las chicas de la comisión de octubre, que están, sí, las chicas de la comisión de octubre tienen ese día y ellos ya están viendo diseño curricular también. Por eso es el martes, por el punto tienen a las 7 y creo que la otra comisión tiene a las 5. Pero veo si en vez de que nosotras nos mudemos a la del martes, si ellas pueden mudarse a nuestra comisión del miércoles. Vamos a ver si ellas pueden, voy a preguntar ahora para que podamos estar todas, veamos cuál es la cantidad, donde son más, porque ellas son como unas 20 más o menos y nosotras somos re poquitas, por eso quería armar un drive. Sí, quería. María, ¿tenés una pregunta? No sé, no se escucha. Ahí, profe, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. La clase esa que vos me decías del martes es la que quieren ver si pasan para el miércoles. Claro, ¿Se está, puede ver porque igual? algunas chicas acá del curso no pueden venir el martes. Así que voy a preguntar si las otras chicas de la otra comisión pueden, en vez de ceder nosotras el miércoles, que ellas vengan a nuestra comisión y que demos todas juntas, así pueden venir todas. Pero en el caso de que la mayoría de las otras chicas no puedan, porque son 20, más o menos, son muchas, y acá somos más poquitas, bueno, vamos a tener que ir nosotras a la comisión de ellas. Pero igualmente yo Pero les es, voy a estar avisando por el grupo para que manden el link de ambas para subirla acá, y, o sea, para la comisión nuestra y para que la otra profe lo suba a su comisión también. Así tenemos una clase conjunta todas. Así que también puedes participar, sea el miércoles o sea el martes. Vamos a ir. dale, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, saludos a todos. Chao.